Y como dijo el pastor José López, no es casualidad. Dios tiene todo estratégicamente em, calculado y Él es el que dirige nuestra línea de oración. Así que tenemos la lección 9 el día de hoy, triunfo en Cristo. Y de esto está a cargo nuestro querido hermano Eduardo Saquim. Eduardo, el tiempo es tuyo. Muy buenos días, un gran cariño para cada uno. Vamos a orar para repasar esta lección de hoy. Amado Padre, gracias por abrir tu palabra ahora y poder compartir estos pasajes, este tema de hoy, que nos tiene que alentar y animar a confiar en ti y hacer todo en tu nombre. Guíanos, Señor, danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, triunfo en Cristo, el título lo dice todo, ¿no? El triunfo es en Cristo. En el caso este puntual, ¿cuál era el triunfo que necesitaba Pablo? Pablo había escrito una carta a los Corintios, estaba ansioso, interesante, nos pasa a todos, a Pablo también le pasaba, estar ansioso, estar con ganas de saber, y había viajado para encontrarse con Tito, no lo encontró, se puso más ansioso porque quería saber qué había pasado con el resultado de la carta que había escrito a los Corintios, una carta que parece que era dura, ¿no es cierto? Quería ver qué resultado había generado. Y eso lo generó ansiedad, no se encontró con Tito, no pudo tener la respuesta y estaba ansioso. Los versículos que presenta este jueves son segunda de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13, donde dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Acá podríamos sacar unas palabras de aliento porque muchas veces también nosotros nos ponemos ansiosos frente a cosas que deseamos, quizás a veces no sean tan importantes, a veces sí, pero uno a veces duda y dice, ¿por qué tengo que estar ansioso? Tendría que estar confiando más en el Señor. Elena G. de White dice que a estos hombres, como los profetas, eran hombres sujetos a pasiones iguales que la tuya, amigo, hermano, y la mía. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. A Pablo también le pasaba esto, estaba ansioso. Si uno estuviera en esa época, capaz que podría decirle, Pablo, acordate lo que dijo Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él. O sea, un ser humano como nosotros, por supuesto, un hombre poderoso en el Evangelio, consagrado al 100%, su vida dedicada a predicar el Evangelio, pero con una naturaleza como la tuya y la mía, con luchas, como dice también Romanos 7, y él mismo lo cuenta: lo que quiero no hacía, lo que no quería eso me salía. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Y una vez más agradece a Cristo. O sea, quiero decirte con esto, querido hermana, querido hermano, amigo, no te desesperes cuando estés ansioso por algo, no es ningún pecado, no hay una falta en eso, es normal que nos suceda. Oremos, descansemos en el Señor, confiemos y la respuesta siempre va a ser para nuestro bien. En este caso puntual, ¿no es cierto? Luego, dice la escuela sabática, Pablo se regocija en Cristo porque la dolorosa carta que dio, la carta dio el fruto que él esperaba y pretendía. O sea, finalmente Pablo se entera que la carta fue bien recibida, correcto.
Y hay una frase que dice que es la que yo quiero resaltar en esta mañana, que es la parte de, eh, perdón, que me tengo que poner los lentes, que dice, segunda de Corintios 2:14. Allí dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso puede subrayarlo si a usted le gusta subrayar en la Biblia. Recuérdelo siempre. Siempre que hagamos cosas para el Señor, siempre que usted haga cosas para el Señor, siempre va a ser algo que va a traer un buen fruto. Nunca va a ser sin resultado positivo. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo para el Señor lo está usando a usted, a mí, y las cosas que Dios hace nunca, nunca, acuérdese, vuelven vacías. La palabra que compartimos nunca vuelve vacía. Las palabras de aliento, de ánimo, nunca vuelven vacías. Una visita a algún hermano, a alguna hermana que esté enfermo, que esté solo, sola, nunca va a volver vacía. Siempre va a dar un fruto en ese corazón. Pablo lo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, quiero compartir un texto de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y acá está el secreto para poder estar seguros que el Señor va a llevar de triunfo en triunfo las cosas que hagamos. El tema es cómo la hagamos. En el versículo 3:23 de Colosenses dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, en primer lugar, querido hermano, amigo, siempre que hagamos algo, hagámoslo con oración, hagámoslo con el deseo de llevar un resultado positivo. Si tenemos una visita y sabemos que esa visita está desanimada, oremos para que Dios nos use a fin de poder animar a esa visita. Si tenemos una persona para acercarnos y sabemos que esa persona le falta orientaciones, no sabe qué camino tomar, decidamos buscar y hacer una visita para orientar, para fortalecer, para mostrarle alguna salida a la situación que él tiene. O sea, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, hagámoslo para bien. Y el Señor va a bendecir eso que nosotros podemos colocarnos en las manos de Dios para ser un instrumento de Él. En Primera de Corintios 16, 14, Primera de Corintios 16, 14, dice el apóstol Pablo, allí Primera de Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay varios pasajes de estos en la Biblia. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, con oración, con amor, con dedicación, con deseo de ser utilizados por Dios. Y entonces lo que Pablo decía, ¿no es cierto?, claramente, se va a cumplir. Esto de que, como dice la palabra de Dios, el Señor nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Nos va a llevar siempre de triunfo en triunfo. Cada visita, cada aporte, cada palmada en el hombro, cada palabra que digamos a alguna persona, siempre va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de hacerlo con cariño, con el deseo de ayudar al otro, y lo que Pablo estaba haciendo cuando escribió esa carta, que, como dice la escuela sabática, la dolorosa carta, vieron que a veces nosotros, a mí me ha pasado, seguramente a usted también,
escribimos un WhatsApp y de pronto nos quedamos, ya lo mandamos, ¿eh? Y nos quedamos pensando, pero fue medio duro, fue medio directo, podría haberlo escrito de otra manera, con palabras más suaves. Eh, este, y bueno, a veces buscamos el WhatsApp y tratamos de eliminarlo. Si es que la persona no lo vio todavía, bajamos unos decibeles y lo hacemos de otra manera. También nos puede pasar eso, correcto. ¿Será que la forma en que le hablé al hermano fue, sí, fue dura, pero era necesario? Yo en ese momento creí que era necesario. Por supuesto que hay un margen del cual podemos equivocarnos, ¿no? Especialmente cuando tenemos que reprender, cuando tenemos que orientar en forma directa porque la persona no entra en razón, pero tenemos que orar para que Dios nos dé las palabras. En este caso, lo que le pasó a Pablo, una iglesia totalmente con conflictos, con dificultades, y Pablo le escribe, como ya hemos visto, en forma dura. Correcto. ¿Será que lo entenderán bien? ¿Será que se entenderá mal? ¿Será que el enemigo usará lo que dije para que se mal comprenda? Bueno, siempre hay un riesgo. Aún las cosas que vayamos a hacer con amor y con cariño y con la mayor delicadeza pueden ser dadas vueltas por el enemigo en la mente del oyente. Eso es algo que no podemos manejar nosotros. Por eso es muy importante que cuando oremos para que Dios nos use y tengamos el corazón dispuesto para hacerlo con amor, con cariño, para hacer bien, bueno, oremos y volquemos lo que hay en nuestro corazón. A veces, a mí me pasó una experiencia, yo ahora te las voy a contar, una experiencia, se las voy a contar ahora que me vino a la mente. eh, pero antes quiero leer dos pasajes más. Primera de Corintios 10:31, Primera de Corintios 10:31, 10:31, dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo siempre para la gloria de Dios. Acá también tenemos otro pasaje que incluye, cuando dice cualquier otra cosa, una visita, un WhatsApp, una carta. Hoy no se escriben muchas cartas, pero qué bueno que es hacerlo. Una carta, conversar con alguien para orientarle, visitar a alguien para animarlo. Estamos volcando información. Y Colosenses 3:17, dice allí el apóstol 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo en el nombre del Señor Jesús. Eh, Hace muchos años, para ser más preciso, enero del 2005, miren cuántos años, 21 años atrás, 21 años y medio, yo llegaba con mi familia, mi esposa y mis hijas que hoy descansan en Jesús, llegaba al Bolsón, más abajo allí de Bariloche, zona turística en Argentina. Llegaba para vivir allí. Y yendo a la iglesia, la primera vez que fui, la segunda, la primera sábado creo que fue, eh, alguien pasó al frente y dijo, ¿quién podrá visitar a César Leiva? Y yo me llamó la atención, como habíamos llegado a la iglesia, nos sentamos atrás, ya había empezado casi, y vi que nadie levantó la mano, me llamó la atención y me sentí molesto, porque una visita, ¿cómo nadie va a hacer una visita? Así que yo levanté la mano. Y la hermana que estaba delante dijo, ah, qué bueno, ¿cómo es su nombre? Eduardo, le dije. Ah, Eduardo va a visitar a César Leiva, pero me quedó en la cabeza que nadie había levantado la mano. Ah, yo había esperado unos segundos y nadie había levantado la mano. Así que bueno, a la salida, un hermano se acercó y me dice, mire, César es un primo mío,
Bueno, dice, si quieres nos encontramos después de comer y vamos a visitarlo. Bueno, cuando íbamos en el coche viajando, él me dice, mire, mi primo es joven, tiene 30 y pico de años, tiene cáncer de pulmón, le sacaron un pulmón, está juntado con una chica llamada Iris y tienen un bebé. En realidad, mientras ella estaba dando luz en una sala, él le estaban sacando el pulmón en la otra. Trabajó de barman en un boliche y nunca fumó, pero fue fumador pasivo. O sea, se tragó todo el humo de los demás y le agarró cáncer. Eh, Le dije, perdón, hermano, ¿por qué nadie levantó la mano? Y tardaron, nadie levantó la mano. Dice, por lo que pasa que él se la pasa burlando cuando los adventistas los vamos a visitar. Se burla de los adventistas, los ridiculiza. Bueno, llegamos a la casa, pero yo en mi corazón sentía que tenía que orar con él. Yo tenía por lo menos que orar con él. Así que bueno, entramos a la casa, nos recibió la compañera muy amable, nos hizo sentar a mi esposa, a mí en la cocina, y entonces yo le dije, Iris, ¿podrías decirle a César, yo quisiera orar con él? Y ella me dijo, mirá, está muy dolorido, la verdad que está muy dolorido, quiere descansar. Y mi esposa me tocó con la rodilla mi rodilla, como diciendo, fíjate, date cuenta que quiere descansar. Bueno, siguieron conversando las mujeres, yo seguía pensando, orando y en mi corazón tenía que orar con él. Y de paso, cuando le pase eso a usted, eh, bueno, a mí me ha pasado muchas veces y siempre seguí la impresión que tuve en mi corazón. Como en este caso, a veces para la otra persona pareció desubicado. Pero yo sentí en mi corazón que no tenía que irme sin orar con él. Así que al rato de conversar mi esposa con Iris de vuelta, yo dije, perdón, Iris, no podés preguntarle solamente un minuto una oración. De vuelta mi esposa me tocó la rodilla mirándome como diciendo, pero espera, ¿qué estás haciendo? Bueno, ella fue a ver la habitación, ya que yo le insistí, y vino, dice, mira, está muy dolorido, pero bueno, si querés pasar, pasá. Y bueno, mi esposa me miró como diciendo, no pases, porque te está diciendo que no quiere, la obligaste. Bueno, yo entré. Me encontré con un muchacho apoyado sobre el codo izquierdo, su torso desnudo. Le estiré la mano, le saludé y le dije, mira, César, yo soy tu hermano y soy nuevo acá en la iglesia y vine para orar con vos. Permitime hacer una oración. Y le mantuve la mano en mi mano. Cuando comencé a orar me di cuenta que en mi mano parecía que tenía un filé de merluza y no congelado, porque no tenía ni sentido esa mano que me estaba dando. Denotaba que no le importaba absolutamente nada lo que yo estaba haciendo. Me sentí tan mal, me molesté, que mientras que oraba me vino un pensamiento diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? A este no le importa absolutamente nada. Soy sincero lo que yo sentí y pensé en ese momento. Bueno, terminé la oración y me fui al comedor. Bueno, nos despedimos de Iris, hicimos una oración con ella y yo llevaba un librito que había en la mudanza, justo me había mudado hace poquito, había cajas sin abrir y no tenía nada a mano. Y antes de salir de la casa para visitar a César, yo manoteé en el mueble un librito que el único que encontré, un librito que era tan básico para un chico de 10 años para leerlo. Pero el único que tenía, dije algo llevo, pero cuando me levanté para hacer la oración con Iris para retirarnos, me vino en mi corazón el siguiente pensamiento. A este no le importa nada. ¿Qué voy a estar gastando el librito para dárselo a quien no le importa? Escuche,
Y entonces, de pronto en mi mente, es como que el Señor me dijo, ah, claro, vos venís al Bolsón para servirme a mí y ahora no le querés dar un librito. Sí, la verdad que tiene razón, pensé yo. El Señor tiene razón, tengo que dárselo. Pero estaba muy molesto. Así que Iris estaba en el portón de la calle para abrirnos, para que salgamos. Y entonces yo hice algo de lo cual después me pasó como Pablo estaba ansioso, ¿qué habrá ocurrido con lo que hice? ¿Qué hice? Le dije, Iris, ¿me permitís? Ella no sabía a qué me refería, me dijo sí. Así que le agarré la manga del brazo, le tiré 3 veces fuerte, ella me miró y le dije así, Iris, si no oran ahora que César se está muriendo, ¿cuándo lo van a hacer? Y le entregué el librito en la mano. Esto es para ustedes. Se quedó mirándome y yo me fui molesto. Cuando subimos al vehículo para volver a casa, discutimos con mi esposa, bien, no mal, pero ¿cómo insististe? ¿Por qué? Bueno, pero yo lo sentí más. Mira, al final le dije, le di la mano, parecía una merluza, no le importaba nada, no sé para qué vine, le dije, no sé para qué vinimos. Así termina el primer capítulo de esto. Molesto, me sentía mal, eh, porque ella me dijo en un momento algo así como, ¿cómo le dijiste tan duro, tan bruto? Si no eran ahora que se está muriendo, ¿cuándo lo van a hacer? Bueno, nos fuimos. Tuvimos que viajar a Neuquén, volvimos al viernes siguiente y en eso cuando llegamos, al poquitos minutos que llegamos del viaje, suena el teléfono un viernes a la tarde. Era César Leiva. Yo me quedé mudo. Hola, César. Hola, Eduardo, me dice, soy César. César. Sí, don Eduardo, me dice, mire, eh, usted nos podría pasar a buscar mañana, querríamos ir a la iglesia. Yo no lo podía creer. Bueno, pasamos a buscarlo, lo llevamos a la iglesia. Cuando entramos a la iglesia con César, toda la iglesia nos miraba como diciendo, ¿y esto qué es? Es un milagro. César en la iglesia. A la salida, una hermana de la iglesia se acerca y me dice, hermano, mi hija hace 10 años que no viene a la iglesia, abandonó. ¿No la podría usted visitar? O sea, ¿vieron cómo es? Se creen que uno es un mano santa, no tengo idea, pero ya se fueron tan impresionados con el hecho de que César Leiva había ido a la iglesia, que dijeron, bueno, este hombre, no sé, bueno, no sé qué piensa la gente, ¿no? A mí también me ha pasado al revés. Bueno, pero ¿cuál es la parte de la historia ahora? El capítulo 2. Cuando estamos viajando a la casa, de vuelta para llevarlo, le digo, César, ¿no te gustaría estudiar la Biblia conmigo? Sí, me dijo. Y ella dijo, yo también quiero. Así empezamos a estudiar la Biblia con César y con Iris, sorprendido siempre. Pasando los estudios, llegamos al estudio de la oración y allí, ¿no es cierto? Cuando estamos charlando, de pronto Iris se para, toma los dos bordes del asiento donde la silla donde estaba sentado César y nos dice así, ¿sabe, Eduardo? Usted es como un ángel para nosotros. Yo dije, ¿por qué decís eso? Bueno, me dice, porque usted se acuerda cuando vino aquella vez que no quería, usted que insistía para orar con César y César no estaba molesto, estaba dolorido y yo le dije que no y usted insistió, insistió y al final, y cuando se fue, ¿se acuerda que usted me tiró de la manga y me dijo, Iris, si ahora no oran que César se está muriendo, ¿cuándo lo van a hacer? Y me dio el librito. Yo dije, sí, me acuerdo, y dije, ahora me va a reprender o me va a decir algo. Bueno, me dice, yo entré a la casa y fui a la pieza de César
Y le dije, mirá lo que nos regaló Eduardo, César. Y ahora César habla desde la silla y dice, sí, yo agarré el libro y lo puse ahí arriba de la mesa de luz y le dije a mi esposa, Iris, déjame bromar con los adventistas, no quiero saber nada con los adventistas, por favor, andate a la cocina. Y ella le dijo, pero escuchá lo que me dijo. Me tiró de la manga y me dijo, si ahora no oran que vos te estás muriendo, ¿cuándo vamos a orar? Se lo dije molesto y se fue a la cocina. Y él quedó solo. Y él me dice, yo me puse las manos atrás de la cabeza mirando el techo, me puse a pensar y de pronto en los pensamientos me vino este pensamiento. César, tenés cáncer, te estás muriendo. ¿Cuándo vas a buscar al Señor? Y agarré el librito, Eduardo me dice, y empecé a leerlo. Y yo me quedé emocionado. Me dijo, no pude parar de leer, no pude parar de leer. Me lo tragué el librito y me vino en el corazón la necesidad de buscar a Dios. ¿Se dan cuenta? Quizás con errores se podría haber hecho de mejor manera. Yo lo hice con todo mi corazón, lo hice con el deseo ferviente de ayudar a esa persona que no conocía a Dios y que tenía cáncer y se iba a morir. De hecho, se murió a los meses, escondido en Cristo, por supuesto. Eh, y es como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Eh, lo dice claramente, dice, nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, porque la obra es de él, César es de él, le pertenece a él, Iris le pertenece a él, vos y yo le pertenecemos a él, el hermano que nos está viniendo le pertenece a él, tu vecino, tu vecina, tu pariente que no conoce le pertenece a él, mientras que hagamos las cosas con amor, con el ferviente deseo de hacer el bien, y lo hagamos con oración, el Señor va a estar con nosotros obrando. César falleció, fuimos con mi esposo un día, unas semanas después de que haya fallecido, a comprar algo, una dietética, y allí adentro había un hombre, dos jóvenes vestidos con guardapolvo celeste de manga corta, y de pronto viéndonos en la cola de la dietética se dio vuelta y dijo, perdón, ustedes no son los que atendieron a César Leiva, a nosotros nos sorprendió porque yo no lo conocía. Pero él se ve que en un momento nos relacionó. Dijo, yo soy el que lo llevaba todas las semanas a hacer quimio a Bariloche, y él es mi compañero. Sí, le dijimos, nosotros lo atendimos. Y entonces él nos dijo así, nosotros nunca vimos una persona así. Toda la gente que llevamos normalmente a Bariloche, 120 kilómetros, va malhumorada, enojada, algunos diciendo malas palabras, maldiciendo. Pero César era la alegría. César nos contaba del cielo, César nos decía que teníamos que prepararnos, César nos alentaba, nos animaba y nos contaba cómo Dios había obrado en su vida. Yo lo hice y después pensé que había sido duro, pero todas las cosas en Cristo son transformadas por el Espíritu Santo cuando lo hacemos con todo el corazón. Anímate, hermano, amigo, a ser un instrumento de bendición para otros en las manos de este Cristo poderoso que hace todas las cosas siempre, las transforma para bien y llega a los corazones porque siempre que vayamos en su nombre, nunca será en vano. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en ti hay poder y tú nos usas con defectos, con errores, con fallas, pero cuando lo hacemos de corazón, tú nos usas y te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Ay, gracias, Eduardo.
Yo estoy llena, mi cesta está llena de maná. Ha llenado tanto mi corazón. Gracias. Escuchar el mensaje del pastor José López y el mensaje que el Espíritu Santo ha reafirmado en nuestros corazones. Gracias, una bendición para cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes están sintiendo lo mismo que mi corazón siente. Sé que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Gracias por compartir el mensaje de la lección y sellándolo con ese testimonio tan poderoso y tan real. Gracias por tu sinceridad, Eduardo. Un instrumento de Dios poderoso. Gracias.